por favor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo, Señor. Jesús dijo: en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando una rama se pone tierna y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Pobre es tu pan. Vamos a tomar asiento, por favor, para escuchar alguna reflexión del Santo Evangelio. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ilumine, nos disponga para llevarnos un mensaje. Nos reunimos cada domingo con 2 objetivos, principalmente escuchar la palabra de Dios, llevarnos un mensaje, y nos reunimos para tomar el cuerpo y la sangre de Jesús, el cuerpo eucarístico. Yo creo que finalmente los cristianos que perseveren hasta el final y que se mantengan fieles a este nombre de cristianos serán los cristianos que se alimentan de la palabra de Dios, cristianos bíblicos, y los cristianos que toman el cuerpo y la sangre del Señor, es decir, los cristianos eucarísticos. Al final de los tiempos ya no va a haber tanta clase de cristianos, sino aquellos que de verdad están tomando en serio la palabra de Dios, que estamos tratando de tomar la palabra de Dios en serio, porque hoy en día pues se hablan de muchas verdades, pero hay una sola verdad que es absoluta, y es la palabra de Dios. No hay muchas maneras de ver la realidad, solamente una, y la correcta es la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha dejado de estar en vigencia. La palabra de Dios no ha evolucionado, como algunos dicen, que bueno, es que en aquellos tiempos sí los matrimonios tienen que ser de tal manera, o de tal manera tienen que ser las situaciones en la vida, y todos estamos así ninguneando a la palabra de Dios, o mucha gente, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia. Entonces tenemos que estar firmes en que la palabra de Dios pues tiene verdades plenas, absolutas, que nos siguen dando pautas, criterios claros para que podamos seguir adelante. Entonces vamos a decir: Espíritu que nos ilumina y nos da a entender la palabra de Dios, ven a nosotros. Espíritu de sabiduría, ven a nosotros.
Espíritu de paz, espíritu de armonía, espíritu de unidad, espíritu de humildad, espíritu de amor, ven a nosotros. Espíritu de fe, vamos a alejar ahora al mal espíritu. Espíritu de temor, aléjate de nosotros. Espíritu de enfermedad, aléjate de nosotros. Espíritu de división, aléjate de nosotros. Espíritu de soberbia, aléjate de nosotros. Espíritu de engaño, aléjate de nosotros. Espíritu de mentira, aléjate de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bien, como decíamos, estamos en pleno inicio de lo que es la preparación a la Navidad y estamos preparándonos a través de 4 domingos para llegar a lo que es la Navidad. Por eso la mejor manera de entenderlo, y voy a pedirle por allí a Maika, vamos a pedirle, la luz vino a este mundo a través de nuestra Madre Santísima y vamos a pedirle a 4 personas, ¿verdad? Que durante este Adviento, 4 mujeres, vamos a pedirle una niña, una joven y después ya gente más respetable, ¿verdad? Que nos vayan prendiendo una vela. Vamos a prender la vela, una de las primeras, Maika. Yo sé que te gustaría prender la rosa, pero pues toca morado. Ahí están unos cerillos allí en la esquina del altar. Mientras se enciende esta vela, vamos a continuar nuestra meditación. Jesús vino al mundo para que los que estaban en tinieblas tuvieran luz y a través de su palabra, pues Él sembró esa luz, ese deseo por la verdad. Y bueno, el mensaje de Jesús ha corrido por todo el mundo. De hecho, uno de los signos finales de los últimos tiempos es que el Evangelio se va a propagar en toda la tierra, en todos los rincones de la tierra. No va a haber un solo lugar que diga pues yo no escuché la palabra de Dios, yo no sé nada de eso, ¿verdad? En todas partes se va a predicar, a todos los rincones llegará la palabra de Dios y prácticamente ya se ha cumplido eso. Prácticamente ya se ha cumplido, salvo pequeños lugares por allí donde todavía hay aborígenes, donde hay gente que está viviendo todavía en una situación pues paradisiaca, ¿verdad? En poquísimos lugares, pero se habla del Amazonas, unos poquísimos lugares del Amazonas y otros lugares por allá en islas cerca de la India y en Papúa Nueva Guinea, pero ya son poquísimos lugares que están así como reservados, que están viviendo esa situación. Prácticamente ya llegó el Evangelio a todas partes. Otro signo importante que nos habla hoy aquí la palabra de Dios es el signo de la higuera. Y ya un poco les había hablado porque no solo Marcos, sino también el Evangelio de San Mateo nos habla que una señal, recuerden que Dios no nos da fechas y hay de aquellos que empiezan a dar fechas, ¿verdad? Dios solamente nos da señales y un signo de los últimos tiempos es que dice la palabra de Dios que cuando la higuera comienza a echar sus yemas, lo que van a ser los higos, que son bien ricos, ¿verdad? No sé, a ustedes les gustan, a mí me gustan mucho los higos. A Jesús también le gustaban los higos, ¿eh? Un día andaba buscando higos por allí en una higuera y no encontró y se enojó, ¿verdad? Bueno, después hablamos un poco de eso, nomás quería atraer la atención que a Jesús le gustaban los higos, tenía su fruta, una de sus frutas favoritas. Y bueno, regresando a parábola de la higuera, cuando comienza a echar sus yemas, sus hojas, dice la lectura de hoy, es señal de que el verano está cerca. Es decir, que ya empieza la cosa a ponerse en un plan cercano a estos final de los tiempos. En la Biblia la higuera está simbolizada por Israel, pero sobre todo el Israel político. El Israel espiritual está simbolizado más bien por la vid. La vid, que es el fruto de la vid, sabemos que es el vino y que son los viñedos y que son las uvas. Eso más sería el Israel
espiritual, que de hecho también nosotros como iglesia somos y bautizados somos parte de ese nuevo Israel. Pero el Israel político, es decir, la higuera, cuando comienza a echar sus ramas y sus yemas y comienza a darse ya esos elementos, se habla pues de ese Israel político, y indudablemente nos tenemos que referir a un hecho que aconteció en el año 1948, que las Naciones Unidas erigieron nuevamente a Israel como Estado político. Cerca de 1900 años el pueblo de Israel estuvo sin patria. El año 70 el general Tito del Imperio Romano llegó y arrasó totalmente Jerusalén, quedó arrasado y ya no quedó piedra sobre piedra en aquel lugar, y los judíos anduvieron errantes por todas las partes. Después allí ya se llamó Palestina, etcétera, hasta el año de 1948. Bueno, son datos, son señales, no queremos ser exhaustivos allí, yo no pretendo ser exhaustivo, pero es una interpretación que muchos escrituristas que se dedican a interpretar la Sagrada Escritura coinciden en esto, ¿verdad? Que sí, el Estado de Israel pues ha traído una señal importante para marcar el final de los tiempos. También otros signos, y lo dice muy claro en la Biblia, que los judíos se acercarán más a reconocer al Mesías, porque ustedes saben, un judío que es original, de marca original, original brand, como se dice en inglés, ellos no creen en Jesús, ellos todavía siguen esperando al Mesías. Pero en esta etapa final de la historia estamos viendo cómo muchos judíos están reconociendo a Jesús como su Mesías, como su Salvador, y eso lo estamos viendo. Muchos de ellos continúan pues siendo judíos, pero ya con el Mesías, se llaman judíos mesiánicos, y eso se está viendo muy fuerte desde los años 70, 80, 90, y cada vez más fuerte esa recepción de Jesús como el Mesías para muchos de ellos. Eso es interesante, sobre todo en este país, en lugares como Los Ángeles, en Chicago, en las grandes ciudades, se ven estos judíos mesiánicos. Bueno, esto es importante pues para esto que se nos narra en el Evangelio, de que en aquellos días, pasado el tiempo del sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, etcétera. Se nos hablan de fenómenos cósmicos que ocurrirán antes de la venida del Señor. Antes de esto ya San Marcos también habló de guerras, de pestes, de hambres, de situaciones difíciles en la humanidad. Pues sí, definitivamente en todos los tiempos siempre ha habido esto, por eso alguna gente es incrédula, dice, no, pues es que en la humanidad siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, siempre ha habido cosas difíciles, entonces pues no, pues estamos igual, ¿verdad? Solo que ahorita se están dando las cosas, por ejemplo, situación que hemos vivido o que hemos estado viviendo, nunca se había dado a nivel global, era nada más a nivel regional, pero ahorita ya es algo global, es algo que nunca se había dado en la historia de la humanidad. Entonces sí hay algunos hechos, yo pues ahora sí que los animo a que reflexionen sobre lo que dice la Biblia. Estos hechos están ocurriendo pues ahora sí que de una manera más clara que en otras ocasiones. Sí ha habido gente que ha perseguido a los cristianos, por ejemplo, pues en el tiempo del Imperio Romano, Nerón, ¿verdad?, que perseguía a los cristianos. En otros siglos, ¿verdad?, ha habido también gente también que ha hecho persecuciones. Nada menos acabamos de vivir el domingo pasado la fiesta de Cristo Rey, cuando la persecución de los cristeros en México, que los mataban también por profesar su fe. Veíamos el caso de este niño mártir que más o menos a los 14, 15 años, él aún con los fusiles, con
las carabinas apuntándole, nunca dejó de negar y sus últimas palabras fueron viva Cristo Rey, ¿verdad? Entonces sí ha habido tiempos, sin embargo, como enfatizo, está habiendo cada vez más, estos signos se están dando cada vez con más fuerza y todos juntos. Entonces es importante que nos pongamos a reflexionar porque finalmente a lo que yo quisiera ir es a que debemos estar en vela, tenemos que estar despiertos, como dice la palabra de Dios. Dice, de hecho termina diciendo, lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. Una persona que está despierta, así lo decimos, ¿verdad? En el español, mire, este niño o esta niña o esta persona está muy despierto, ¿verdad? Está muy al tiro, está en la jugada, no está dormido. Hay gente que está dormida por el pecado, por las cuestiones, ahora sí que muy ligado a las cuestiones materiales. ¿Cuánta gente no está tan ligado a lo material? Tenemos cosas y queremos más, ¿verdad? A veces no somos ricos, pero tenemos algo y todavía queremos más. A veces eso nos hace dormir. Por eso tengamos cuidado. Lo material es importante, es bueno, pero saberlo usar. La comida es buena y todo, pero usarla además nos duerme. De hecho, literalmente, ¿verdad? La marea alcalina viene cuando uno come de más, hasta te da sueño, ¿verdad? Bueno. Todas las cosas materiales, no es que el comer sea malo, no es que inclusive beber sea malo. De hecho, en la Biblia, ustedes saben, el vino no es algo que esté prohibido por Dios. Está prohibido emborracharse, ¿verdad? Cuando alguien se emborracha y bebe de más, pues ya es un pecado y también es un pecado muy grave, porque el que nos dice, no, pues nomás se emborrachó, ¿no? Pues sí, pero es un pecado grave. Jesús mismo hizo uso del vino, pero todo, ahora sí quedó todo con medida. Es importante. Bueno, sigamos a estos otros signos que vemos aquí. Dice que cuando vean que esto sucede, que estas cosas suceden, ¿verdad? Estamos ya a las puertas de todo este acontecimiento. Una de las grandes, sintetizo, hay dos cosas importantes que tienen que suceder. La gran apostasía significa que muchos creyentes, naciones que en su tiempo fueron creyentes, por ejemplo, de España se habla que fueron los reyes católicos de España. Francia se dice que fue la hija predilecta de la iglesia. Inglaterra también en su gran poderío con la Biblia King James, llegó a un poderío muy grande. Y de hecho, nada menos, pues ahora que acabamos de celebrar Thanksgiving Day, los primeros que llegaron aquí fueron los cuáqueros, una gente muy puritana que traían a la palabra de Dios como algo fundamental. Era gente buena que buscaba libertad para poder alabar a Dios. Los malos, como siempre, eran los que tenían el deseo de hacerse ricos y pues sí, hicieron lo que hicieron con los nativos de estas tierras. Y pues nada más, a muchos los mataron y los dejaron en reservaciones. En ese sentido, América Latina tiene algo un poquito más de qué gloriarse, porque los españoles al menos respetaron la cultura y sí quisieron mezclarse, ¿verdad? La gente que llegó a estas partes, Estados Unidos, Canadá, más bien se sentían tan puros, raza pura, que no quisieron mezclarse. Bien, ahí hay muchos mensajes que finalmente, para nosotros, cuando hay naciones que han vivido la palabra de Dios o que han querido cimentarse en la palabra de Dios, pero que después la dejan, eso es la apostasía. Y este es uno de los signos de los últimos tiempos. Hay países que mandaron muchos misioneros a todo el mundo. Irlanda, por ejemplo, en el mundo católico. Actualmente, con mucho trabajo se llega a ordenar un sacerdote para todo un país. Imagínense nada más cómo andamos, nomás para dar un dato. Hay muchos otros datos también de un tipo de cristianismo que se está tratando de predicar, un cristianismo donde se te anima a salvar el planeta, a salvar las cosas, pero no se te anima más bien a salvar tu alma. Un cristianismo donde el protagonista es el hombre es el que salva y se puede salvar a los demás. Es como en el tiempo de la Torre de Babel, que los seres humanos de aquel tiempo quisieron
sí, ser tan religiosos, pero a la manera de ellos mismos y construir una torre que llegara hasta el cielo. Es un simbolismo del tipo de religión que hoy se está construyendo, basada no en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la cruz, en la salvación por medio de Jesucristo, sino en la salvación a través de los esfuerzos humanos que hacemos por salvar el planeta, por ayudar a la gente, por hacer tantas cosas. Pero ese tipo de salvaciones no son suficientes, más bien yo diría son muy limitadas. La salvación nos ha venido por Jesucristo, por eso Navidad para nosotros es una fiesta muy importante y no se asombren de que por eso quieran estar leyes y protocolos para que las iglesias se cierren en estos días tan sagrados para nosotros. Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia, hay que guardar la distancia, hay que seguir los protocolos, pero no se deberían cerrar las iglesias. ¿Ustedes creen que Walmart es más importante y más esencial que el alimento que nosotros tomemos de la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que Walgreens, que los demás lugares sean tan esenciales? ¿O los lugares, los bares o los casinos, que creo que lo están limitando, ¿verdad? Ahí nomás para dorar la píldora un poco. Pero finalmente lo más esencial en esta vida es Jesucristo, su santa palabra y la santa Eucaristía. Por eso digo, los cristianos que nos vayamos a mantener fieles y firmes, vamos a ser alimentados por este alimento de la palabra de Dios y de la Santísima Eucaristía, que son nuestras pilas, que son nuestra fuerza para seguir adelante. Entonces, regreso, la gran apostasía pues se dará en esa situación, ¿verdad? Que muchos que se dicen cristianos o que se dicen creyentes finalmente van a apostatar, van a renegar de la fe. Este es uno de los signos de los últimos tiempos. El otro signo ya será, obviamente, como dice aquí San Marcos, y como lo va a decir San Pablo en la carta a los tesalonicenses, la aparición en sí mismo ya de las fuentes de mal. Por eso es importante que nosotros, como cristianos, nos adhiramos al bien, a la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Este evangelio de hoy de San Marcos nos habla pues de que Jesús cuando venga por segunda ocasión va a llamar a todos sus elegidos de los 4 puntos cardinales, porque el evangelio se habrá predicado a toda la tierra. Pero una vez que se predicó también habrá esa, como les decía, esa apostasía, tal vez para ustedes sea una palabra dominguera, una palabra nueva, pero la apostasía no es otra cosa más que renegar de la fe y querer salvarse por uno mismo, querer inventar uno su propia religión, querer ser bueno, querer ser como en el tiempo de la Torre de Babel, que el hombre quiso elevarse hasta las alturas, pero por su propio esfuerzo. Y finalmente, Cristo es nuestra salvación, Cristo es el que nos viene a salvar, no nos salvamos nosotros mismos, Cristo es el que pagó con su sangre preciosa y el que puede salvarnos de nuestros pecados, que nos puede salvar de nuestros errores, que nos puede salvar porque su misericordia es infinita. Entonces, vamos pues a terminar nuestra meditación pidiéndole a Dios que nos dé luz, que nos dé sabiduría para seguir construyendo nuestra vida espiritual en base a Él. No, el hombre, no me canso de decirlo, el hombre de hoy está construyendo su propia religión, una religión basada en sus propios esfuerzos, en sus méritos, y para después, como decimos, ¿verdad?, para sentirse muy orgulloso, y eso pues definitivamente no nos va a llevar a ningún camino. Jesús viene en el momento que Él lo quiera, dice, puede ser, como dice aquí, puede ser, dice, manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a medianoche, al canto del gallo o en la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Bien, entonces, en todo momento hay que estar en vela y una manera de no dormir, pues es estar
escuchando la palabra de Dios, nutriéndose de la Eucaristía para no dormir. Señor Dios nuestro, te damos gracias en este día que venciste la muerte, el pecado, que venciste a Satanás. Te pedimos que nos mantengas despiertos para el día que tú quieras venir. Esta preparación del Adviento es un tiempo en que tú nos invitas a estar vigilantes, a estar siempre despiertos, no dormir. El pecado muchas veces nos duerme, la preocupación por las cosas materiales nos duerme, Señor. Sin dejar de preocuparnos por lo material, simplemente lo necesario que tenga que ser. Ayúdanos siempre, Señor, a mantener nuestros ojos fijos en las cosas espirituales, en las cosas que no perecen, en las cosas, como dices en tu palabra, que el cielo y la tierra pasará, pero tus palabras no pasarán, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.